Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Central Héroe, los podcasts semanales en que uno se habla de Marvel y sí, el que tocó hoy, y el otro de fútbol. Y acá estamos para seguir en este camino de Marvel Studios y hoy toca Thor Love and Thunder. Luego de lo que fue, bueno, habíamos hablado de Miss Marvel, llegaba la cuarta película, el único Vengador, podría decirse, en tener cuatro películas hasta el momento, ¿no? Estamos esperando el estreno de Spider-Man. Me podrán decir Capitán América, pero no con el mismo Capitán América, y hay una diferencia. Y bueno, podremos decir que Chris Hemsworth completó cuatro películas, lo cual no es poco, la verdad, no es poco para nada y es muy meritorio. Siento que, bueno, yo tenía algunos temores en la previa con la película. Sentía que, a ver, había un potencial dentro de un buen elenco, dentro del regreso de Natalie Portman al papel de Jane. A mí era un personaje que me había gustado en las primeras películas y que por una cosa u otra, bueno, no terminó quedándose. Y creo que este regreso no estaba mal. Era una buena idea para poder darle también el poder de Thor. Lo que pasa es que la película vuelve a caer innecesariamente en algunas cuestiones con respecto a la comedia. eh, bueno, el otro día estaba haciendo un stream y hablaba de esto, ¿no? De que Thor pasó por muchas cosas, ¿no? Nosotros siempre podemos dividir al Thor de las primeras películas, que es el más parecido a un dios, a la seriedad y todo, ¿no? Al Thor de la primera película, a la de Avengers, a la de Era Ultron y a la de. Bueno, la secuela también, por esa época, digo. eh, Todas esas películas, es como que Thor tenía un tono muy oscuro en cuanto a sus películas también, sobre todo la segunda, se llama El Mundo Oscuro, ¿no? Pero bueno, no por eso necesariamente, pero poca comedia. Hay una razón para entenderlo y es verdad que, bueno, Chris Hemsworth no estaba muy cómodo en el papel y de alguna manera lo que lo rescató fue apoyar la comedia y meterse de lleno en ese ámbito, ¿no? Eh, lo cual fue efectivo en Ragnarok, si se quiere. Para mí, esa película sabe equilibrar bien la comedia. Cierto que choca un poquito ver a Thor con otra idea, ¿no? Un Thor mucho más colorido, distinto. Pero bueno, a ver, llegaba esta cuarta película, ya después de Endgame y todo. Y bueno, ya Thor, creo que el concepto a mí personalmente me había cansado un poquito. Y siento que la comedia de Ragnarok está bien balanceada, creo que es una buena película, pero no me parece una buena comedia, tampoco. Sí me parece una película épica, me parece la mejor de Thor, eso seguro. Pero bueno, llegaba esta cuarta, ¿no? Y llegaban las dudas de si la saga podía estar ahí, ¿no? Era de los pocos Vengadores que habían quedado y que esta película se veía la idea en la previa de que sea una especie de homenaje a Thor y que él cuelgue el martillo, ¿no? Eh, yo esta peli la vi, me acuerdo, el día del estreno, o el día previo al estreno general, y la vi en 4D 3D. Una experiencia interesante para ver una película, se la recomiendo si lo pueden hacer, está muy bueno. Para mí es para si una película ya la viste, ¿no? Para verla por primera vez te perdés un montón de detalles. A ver, trata de ser una especie de recorrido de Thor y de reencuentro con el personaje de Jane. Los dos estaban bastante distanciados. La película hace uso importante de algunas conveniencias, de decir, bueno, en realidad estaba sellado el destino de que ella se iba a convertir en Thor también, por esto que pasó, que lo agregamos ahora, y Thor se va a sentir de esta manera, no sé, me parece que la película está un poquito agarrada. Creo que durante buena parte juega demasiado con la comedia y después se equilibra un poquito más. Después empieza a ser una película un poquito más llevadera. Tiene un villano interesante en Gore, el personaje de Christian Bale, ni más ni menos Christian Bale. Desembarcaría en el MCU con este personaje. Pero también, como lo voy a decir varias veces en esta etapa de Marvel, post-Endgame, muchos de estos personajes
terminarían siendo disminuidos de una forma complicada. Sí, me pueden decir, antes de Endgame también hubo malos villanos. Sí, sí, pero creo que a los malos villanos se les da otro tratado. Acá es como que hay villanos que prometen ser buenos, que Gore durante buena parte de la película daba juego, y sobre el final termina siendo un personaje que se termina volviendo bueno de alguna manera y tanta historia para nada. A lo que voy es por lo que te presenta la película, después podemos ver un montón de cuestiones, pero la cinta va por un camino que es ciertamente parecido a mucho que nos habían mostrado en tono y demás, pero no es tan arriesgada. ¿Por qué? Porque pucha, no estamos para arriesgar tanto. O sea, Ragnarok fue arriesgada, hasta ahí nomás, pero fue arriesgada a poco de Infinity War. O sea, imagínense, pero fue arriesgada. Digo, hizo que Thor se vaya de su lugar, que Asgard desaparezca, empezar a cambiar un poquito las cuestiones, pelear contra Hulk. Acá como que no pasa algo muy llamativo. Lo de Jane, bueno, termina siendo emotivo y que hay que ver qué puede llegar a pasar para el futuro. Pero nuevamente vuelve a pasar un poco lo mismo, que es como que, la verdad, todo lo que sucede en estas películas realmente para el futuro no impacta y es un poco más de lo mismo. El resto de personajes está un poquito por detrás ya. Me hubiese gustado ver más de Valkyria, por ejemplo. La verdad que vemos muy poco en la película. La película tiene sí muy buenos visuales, que es mucho lo que se le criticó a Marvel en esta última etapa. Pero nuevamente, el personaje de Zeus de Russell Crowe y otros tantos terminan como un poquitito complicados, ¿no? Tiene buenos visuales, no tanto efectos especiales. Aquella escena está medio rara del hijo de Heimdall, pero bueno. Después el resto creo que tiene bastante buenos efectos especiales igual, pero la escena final con los chicos peleando es divertida, es una película divertida. La verdad es que, a ver, cuando nos presentaron la película, de alguna manera pensábamos antes, mucho antes, de que esta podía ser una aventura compartida entre los Guardianes y Thor. Bueno, los Guardianes se van, apenas empieza la película, como con un poco de, bueno, nos vamos, porque es demasiado para la película tener Guardianes y Thor, ¿no? A mí me hubiese gustado que por lo menos durante una buena parte de la película veamos aventuras del grupo, porque es algo que nos presentaron durante el final de Endgame y decíamos, bueno, Thor se va de Asgard, mirá qué loco, le deja el lugar a Valkyria, che, se va a ir con los guardianes, a ver qué aventura nos esperan. Para terminar en muy poquito del inicio de la película y ya nada en Guardianes 3, cuando la revisitemos va a ser así, no hay nada. Entonces, bueno, me parece ciertamente una lástima que no se haya podido explorar esta relación de Guardianes con Thor y creo que podía dar bastante juego. En resumen, la película es entretenida, rescata varias cuestiones, pero me parece que no logra continuar bien, le pesa un poco no tener impacto en la historia, no tomarse demasiado en serio, pasar todo demasiado rápido, ser predecible, con muchas decisiones. Lo de la enfermedad de Jane por momentos se toma muy bien. En el inicio de la película creo que está bastante bien, pero después se empieza a caer. Creo que es una película que tenía un potencial como para mostrarnos a Thor en una faceta un toquecito más parecida, sin irnos demasiado, pero más parecida a las primeras películas. Un Thor que sea más alguien que deje un legado, y la verdad es que un poquito de eso. Siento que quedó un poco por ese lado. Ya Chris Hemsworth ha expresado que quiere volver a la vieja base. Bueno, vamos a ver. Sabemos que va a tener una participación importante en Avengers Doomsday. Pero bueno, creo que es un personaje que tiene mucho para dar. Me parece lógico que, a ver, no se lo hayan matado o no se lo haya retirado. Me parece que no está mal eso. Pero siento que la historia no tiene el peso necesario que tenía que tener una cuarta historia de Thor, ¿no? Es como muy tranquila. Y estamos hablando de Thor, y estamos hablando de una cuarta película ya, que viene después de Ragnarok y después de eventos duros para Thor, ¿no? No es que sigan esa sintonía, no, es como demasiado tranquila. Es como muy poco para tanto que habíamos vivido, ¿no? Y entiendo que por ahí en algún punto, en el inicio, podía ser un toque más tranquila, pero después, bueno, algo más, un poco más de salsa, un poquito más de un final un poquito más difícil, que le deje algo más a Thor en el futuro, más allá de una hija. No sé, algo más. Pero bueno, nada, los leo en los comentarios. ¿Qué les pareció? Les agradezco por haber estado al otro lado. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta tanto, que estén bien. Nos vemos. Chau, chau.